Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Nach y bienvenidos una vez más a Nach TV. En esta ocasión continuamos con la parte número 7 del manga de Wits Cat Atelier. Espero que lo disfruten y bueno, sin más, empezamos con esta historia. El origen de la catástrofe que se acerca al castillo nos lleva a unas horas antes, donde el mago que había sido capturado con las gafas que veían a través de la ropa había hecho un trato con Legendil, el cual había colocado círculos en su cuerpo. Aparentemente, estos le ayudarían a escapar en medio de las rejas, pero como la magia dentro del castillo no funciona, este tenía que sacar su brazo por fuera de la ventana para que el círculo se activara. Y a pesar de que este dudaba del sabio, este lo incitó a que lo hiciera, pero en cuanto extendió su brazo por fuera de las rejas, varias sanguijuelas lo atacaron y obviamente Legendil simplemente estaba observando, mencionando que estas sanguijuelas son criadas a veces en prisiones para atacar a los que intentan acercarse a las ventanas. No tenía idea de que también los habían criado en este castillo, pero en determinado momento la sangre se mezcla con la tinta mágica, provocando una transformación con una explosión. Mientras los domadores de dragones se preguntan qué ha sido eso, ya que incluso los dragones han estado inquietos, son atacados por las sanguijuelas, las cuales terminan atrapándolos a todos ellos. Legendil, tras escapar, no se esperaba que pasara algo así, mencionando que hay una razón por la cual la magia no puede utilizarse en hospitales y tampoco en campos de guerra, por la catástrofe que puede provocar el mezclar sangre con tinta mágica. Y si bien no era su intención causar tal tumulto, es bastante útil para su escape, ya que las sanguijuelas se han transformado en algo incontrolable, mientras las mismas se extienden por toda la ciudad. Y Custer le pregunta qué diablos es eso, y si es que acaso es un conjuro del festival, pero Coco aclara que no es de ninguno de ellos, ya que los magos están confundidos. Después de todo, un hechizo así de grande es imposible de dibujar, recordándole cómo es que en su momento ella también había convertido en arena ese río, pensando que quizás se trata de un sombrero de ala, instante en el cual los magos a su alrededor son atacados por las sanguijuelas y la propia Coco se encuentra en peligro, pero es salvada por Gifrey, quien la regaña diciéndole que no quiere que se precipite hacia el peligro, no quiere que se parezca mucho a él, pero también nota que Custers ha terminado desapareciendo del lugar, mientras las sanguijuelas son asesinadas por el Consejo de Magia, quien les pide que de una vez regresen a tierra firme. Después de todo, la pelea es su trabajo, pero a pesar de eso, Coco sabe que Etean es bastante fuerte, pero estas cosas atacan de todas las direcciones, así que rápidamente dibuja un círculo y lo activa, lanzando una flecha de fuego justo por debajo de Etean, ya que lo estaban rodeando también por debajo, dándose cuenta de que Coco lo ha salvado, y es que esta sabe exactamente qué es lo que les está atacando. Estas cosas son sanguijuelas. A menudo aparecían después de las lluvias a montones, según lo que le dijo su madre. Las sanguijuelas son débiles al fuego y la sal, así que Oryugo también va a participar en este combate. Mientras tanto, en otro sitio en la ciudad, vemos como es que Julie se encuentra junto con su maestro en los lodazales, ya que Agatha le había dado el círculo de la segunda parte de el de Coco para que los peces voladores fueran hasta ese punto, al punto que su maestro le alaba mencionando que es una persona que genera tal confianza que las personas pueden pedirle algo sabiendo que ella podrá ayudarlos. Pero a pesar de eso, ella se siente un tanto vacía, ya que tiene un poco de envidia de Coco y de Agatha, ya que ellas son mucho más seguras de sí mismas. Sin embargo, en este instante, dentro del lago, aparecen también las sanguijuelas Cortina, mientras vemos que están atacando a todos en la población y el Consejo de Magia está haciendo lo posible para protegerlos. Una vez entran en una casa segura, empiezan a trabar la puerta, mientras Nornoa se asegura de que todos estén bien, menciona que Gifrey fue a por Coco, así que por ahora tienen que esperarlo, y Richie menciona que incluso si los pierden con sus brazaletes van a poder encontrarlos, ofreciéndose a hacer también uno para Nornoa y Tartar, recordándole a Nornoa que Tartar no se encuentra en el lugar, pero este mismo llega al lugar junto con Lulusi. Tartar había sido atacado por las sanguijuelas, así que se encontraba muy débil y mareado, y cuando estaban a punto de llevarlo para que se recueste, las sanguijuelas logran penetrar la puerta, pero es Dagda quien logra cubrirlos, cortando las sanguijuelas. Lulusi lo reconoce como el hombre del río de la escalera, mientras Tartar le revela que había visto a Custers volando, por eso es por lo que ha terminado herido. Obviamente Dagda sale inmediatamente a buscar a Custers, mientras Lulusi le dice que no lo haga, dudando en si dejar o no a los aldeanos en el lugar. Agatha le dice que por favor lo siga, ya que ellas son magas, así que van a proteger el lugar hasta que vengan a rescatarlo. Lulusi se los confía y se va del lugar, mientras Agatha está preocupada por Coco y se dan cuenta de que las hemorragias que tiene Tartar
no están parando. Pero en paralelo a esto, el rey, quien conoce muy bien estas criaturas, menciona que se debe al veneno de la sanguijuela. Estas son sanguijuelas iguales a las que crían en las ventanas del castillo, pero su tamaño es colosal en comparación. Se alimentan de chupar sangre y generalmente no son un problema, pero jamás había visto algo igual. Y es que este rey, a diferencia de otros, decide que tiene que proteger a su pueblo. Así que, como el rey de la península y guardián de las artes médicas, quien gobierna sobre la vida y la muerte, tiene que salvar a su pueblo, sin importar cuál sea el riesgo, partiendo del lugar directamente hacia la torre de sanación. Y obviamente Beldarud, quien ve que este tipo es bastante lanzado, menciona que es un descarado y activa en su silla mágica el modo de casera del Gran Bel. Y bueno, sigue también al rey, lo cual hace que él sea igual de irresponsable. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Que el sabio de la convivencia se pregunta por qué está volviendo la torre de sanación, y es que en ahí tienen sangre preservada con métodos mágicos, ya que todos los que fueron atacados por las sanguijuelas van a necesitar transfusiones. Así que esta será una lucha contra reloj, porque la torre de sanación se encuentra justo en medio de la ciudad, y también tienen que llevar a los heridos justo hasta ahí, mientras uno de los reyes le pide al sabio de la convivencia si es que acaso pueden utilizar su magia para salvarlos, ¿no es así? Y ahora mismo solo les queda confiar en ello, mientras el pequeño príncipe también aparece, mencionando que hace poco vio que tienen una especie de magia para transportar a personas, sus ventanas de conexión, y que podrían utilizarlas para evacuarlo. El sabio de la convivencia sabe que el chico quiere manipularlos y argumenta que las ventanas de conexión van en dos direcciones, así que también es posible que esas criaturas se deslicen por esos sitios, dándose cuenta el príncipe de que la magia no es omnipotente. Pero el sabio de la convivencia también se ha dado cuenta de que el joven príncipe se parece mucho a su padre y siente que nunca debe bajar la guardia contra ellos. Mientras en otra parte vemos cómo es que el Consejo de Seguridad de Magia decide levantar las lanzas para pelear contra los monstruos, ya que son la espada y el escudo y la bandera, aunque este último logra librarse de las criaturas recuperando una de las ventanas de acceso, y es que aún así está cubierto completamente de sangre. Pero en esta ocasión la misión que tienen a completar será primero recuperar las ventanas de acceso, aunque eso va a ser completamente difícil, dándose cuenta de que las sanguijuelas, cuanta más sangre beben, mucho más se hinchan, pero también al mismo tiempo tienen que evacuar a los ciudadanos, de lo contrario no conseguirán derrotarlos. Obviamente esto no es nada fácil, y por ahora tienen que dejarle las sanguijuelas a los magos, los cuales están usando una infinidad de hechizos de fuego, mostrando su capacidad bélica. Y es que ese también es un problema, ya que todos los nobles y los reyes están observando esta capacidad, y no solo quiere evacuarlos para salvarlos, sino también para alejarlos de ese tipo de espectáculo, aunque es algo tarde. No puedes decirles que no utilicen magia de fuego, porque eso solo haría que aumenten las víctimas y tampoco lo escucharían. Y por esa misma razón, por la capacidad de que cualquier hechizo se puede volver un arma, son ellos quienes tienen que monopolizar completamente, mientras Udwin le dice que parece que tiene mucha confianza en su magia, pero él también tiene algo de miedo respecto a eso, ya que si esa magia se utilizara en la batalla, las personas que lo recibirían serían otros humanos. Y cambiando de escenario, vemos cómo es que Gifrey se reúne con Coco, quien le dice que se va a reunir inmediatamente para apoyar a los demás. Aunque Coco le pide que lo lleve con él, este se niega porque es muy peligroso. Y aprovechando la tensión de la situación y lo complicado y peligroso que es todo, le pregunta si es que acaso el hecho de que quiera ir con él tiene que ver con ese brazalete. Pero también le dice que si no puede contárselo, entonces no se lo diga. Pero si es que acaso se lo ha prohibido Tartar, porque sabe que él está ocultando algo, ya que se está comportando de forma extraña desde hace un tiempo. Y Coco se da cuenta de que Gifrey se ha dado cuenta, y este revela que solo estaba esperando a que ella se lo diga por su cuenta. Coco piensa en que Custers no se fía de los magos y Tartar no se fía de los adultos, pero ella conoce al profesor Gifrey, recordando todo lo que este último ha hecho. Le pide su ayuda. De esta forma terminó contándole todo lo que pasó en el festival y por qué razón quiere ir con él. Después de todo, a diferencia de otros, Gifrey ha experimentado la magia prohibida de primera mano y sabe cuál es la diferencia entre lo que dicta la ley y lo que dicta el corazón. Después de explicarle todo, Gifrey le agradece por confiar en él y que coincide en que no debió habérselo contado a otros magos, pero puede confiar en él, alabando su estrategia de curar a Dagna en cuanto el conjuro se deshaga. Y si su aprendiz quiere salvar a alguien, entonces es un motivo más para echarle una mano. Al fin y al cabo, ellos son magos. Pero por otra parte, Gifrey se pregunta quién será ese sombrero de ala con apariencia de niña, y seguramente debe estar en la ciudad. Así que vamos una vez más con Niña, quien
quien está furiosa por todo lo que está pasando, ya que quedaba muy poco para que pudieran reunirse con el rey, pero ha salido esa cosa, pensando que seguramente les van a echar la culpa a ellos. Los sombreros de alas son malignos a sus ojos por utilizar magia prohibida, lo cual ha hecho que les culpen de cosas que ni siquiera ellos han hecho, pero su maestra, quien se está comunicando con ella, le dice que puede utilizar esta oportunidad para acercarse al rey de Elrondil y hacerle entrega de su carga. Así que Ninia se pone esta como nueva misión, ya que vive para servirlos. Y por poco Ninia es aplastada por los escombros y las sanguijuelas, siendo rescatada por Garua, el cual le pregunta si es que acaso se encuentra bien, pero Ninia aún está indignada, y en cambio Garua le revela que a pesar de haber perdido la memoria, no ha perdido su sentido común, y es que él en sí es una buena persona. Y volvemos un poco al pasado, justo en las tiendas, donde una de los médicos les dio órdenes a todos de que los que pueden caminar ayuden a los que no, y como bueno, Garua estaban ahí y escuchó esa orden, se fue del lugar. Así, sin más, en el presente le pregunta si es que acaso se ha hecho daño y puede levantarse, y por su aspecto deduce que es una maga y una compañera, ya que él también era un mago, mencionando que al menos recuerda perfectamente las calles de la ciudad, y los médicos han dicho que todos tienen que ir a la torre de sanación ofreciéndose a llevarla. Sin embargo, Ninia menciona que no es necesario, y cuando las sanguijuelas iban a atacarla, estas se paralizan, preguntándose Garua si es que acaso es un hechizo, pero esta aclara que tiene cosas que hacer, así que se va del lugar, encontrándose con la pareja de Garua, el cual también estaba peleando contra estas criaturas. Pero al ver a Garua junto a Ninia, se da cuenta de que a pesar de que perdió la memoria, sigue siendo la misma persona de siempre. Había vuelto al auditorio porque tenía una idea, así que en cuanto volvió todo se volvió un pandemonio. Pero obviamente Garua no lo reconoce, y Adwar le revela que ambos se querían y se apreciaban bastante, más que nadie, y por eso quiere darle algo. Garua lo reconoce como el sombrero y la ropa de repuesto, algo que generalmente le daría a un aprendiz, lo cual para los magos se considera una familia. Y es que el plan de Adwar es que si Garua se convierte en su discípulo, no tendrá que ir a la isla del olvido. Él quiere recuperar los recuerdos de Garua, pero por ahora necesita tiempo y no encontró otra forma de evitar que lo envíen a la isla, así que le pide que por favor acepte ese sombrero y se convierta en su discípulo. Garua no sabe qué decir, ya que es bastante repentino y tampoco lo conoce muy bien, pero si de verdad era un mago, entonces le gustaría recuperar ese poder, y también sería ventajoso aprender de alguien que lo conoce bien y está dispuesto a enseñarlo, así que termina aceptándolo, convirtiéndose oficialmente en el discípulo de Adwar, llamándolo Maestro Adwar, dándose cuenta el último de que, si bien esta no era la forma en la cual quería que compartieran sus vidas, no hay otra forma. Pero Adwar aún así se decide a que un día lo conseguirá, ha tomado la decisión, no va a abandonarlo. Y Ninia obviamente se quedó observando todo esto, y Adwar se acerca a ella pensando que es una maga que perdió a su maestro y que debe estar muy asustada, ofreciéndole que venga con ellos, ya que este no es un lugar seguro para nadie. Y Ninia reconoce en Adwar las mismas palabras que su maestra le dijo que venga, así que ella, por la nostalgia o quizás de forma estratégica, acepta ir con ellos, pero Garua la toma para cargarla, ya que es mucho más fácil así, y para Ninia quizás de esta forma pueda acercarse mucho más fácilmente al rey Elrondil. Pero Garua se pregunta cómo la encontró tan rápido, y es que Adwar había utilizado una brújula mágica, en la cual si introduces un fragmento separado de aquello que buscas, se encargará de mostrarte la dirección. Y es que, utilizando este mismo plan, Coco y Gifrey estaban buscando algo que era propiedad de Custers, y si bien no tenían nada de él, aún posee la capa que Coco le dio, y en su equipaje posee una parte que pueden colocar en la brújula mágica, así que están rumbo a las tiendas, pero el mismo sitio está también cubierto de las sanguijuelas. Mientras más se acercan, hay más de estas, a lo cual Gifrey piensa que quizás el origen de estos monstruos sea el castillo de Ezrast, pero logrando esquivar a las sanguijuelas, logran llegar a la tienda. Justo en el instante en el cual Coco había encontrado el fragmento de la capa de Custers, Gifrey había desplegado un encantamiento de hielo, ya que las sanguijuelas se vuelven mucho más lentas y no se acercan rápidamente al lugar, aunque desplegar este tipo de hechizos sería muy peligroso para las personas que están alrededor. Pero en ese momento Coco termina escuchando las olas del mar, recordando que el mar es salado, así que podrían debilitar a las sanguijuelas con esta misma, aunque no sabe si funcionará. Y si bien hay sanguijuelas marinas que pueden soportar la sal del mar, vale la pena intentarlo con estas. Partiendo hacia la playa, donde Coco tiene una sensación realmente desagradable, pero en paralelo vemos cómo es que Tetia y Richie están ayudando a las personas heridas, donde oportunamente la vasija purificadora de Coco fue muy útil para darles agua potable, mostrándonos que el veneno de las sanguijuelas no solo hace que no sientan nada, sino que también tiene algo que evita que la sangre coagule, así que lo primero que tienen que hacer es apretar las heridas para que salga el veneno, luego tienen que limpiarlo con agua limpia y luego vendar. Y en medio de todo esto, obviamente, el paciente empezó a gritar por el dolor, diciéndole a Tetia que ahora ella
tienen que hacer lo mismo con los otros. Sin embargo, Tetia recuerda que ellas son magas y no pueden aprender conocimientos médicos, palabras que confunden a los aldeanos, y estos revelan que ellos no son médicos ni nada como eso, solo son conocimientos de primeros auxilios, algo que puede ayudar a salvar vidas. Sería un sinsentido privarlos de ese conocimiento, diciéndole unas palabras bastante peligrosas. Solo alguien que quiere controlarte trata de limitar tu aprendizaje. Mientras tanto, Agatha en paralelo está purificando mucha más agua, pero Tetia se acerca a Agatha preguntándole si es que acaso están haciendo mal y no deberían enseñarles a ellos a limpiar el agua por sí mismos. Agatha conoce esos pensamientos bastante peligrosos y le dice que está prohibido revelar cómo funcionan los hechizos a la gente corriente, pero esta menciona que es un hechizo, un círculo sencillo de magia. Ellos les han enseñado a aplicar las curas, preguntándose por qué los humanos y los magos, pero antes de que continúen su frase, los gemelos Etran y Echo terminan llegando al lugar. Estos vienen con una ventana de acceso para que todos vayan a la torre de sanación y otros que tienen que ir a evacuar a un área segura. Obviamente Tetia y Agatha quieren acompañarles, pero Etran las detiene preguntándole qué es lo que van a hacer ellas en la torre de sanación, ya que solo se permite que una persona acompañe a un herido. Tetia aclara que podrían echar una mano, lo cual hace que sospechen tanto Echo y Etran, preguntándoles cómo van a ayudar, como magas, qué podrían hacer exactamente. Y Tetia, obviamente sabiendo que es lo que acaba de decir es peligroso, es salvada rápidamente por Agatha y Richie, quienes mencionan que podrían hacer de forma indirecta muchas cosas como purificar el agua. Etran menciona que en allá ya tienen muchos utensilios mágicos y si necesitan algo de magia se lo pedirán a los magos adultos y no a simples aprendices, mencionando que están un tanto confundidas por todo lo que está pasando, y Echo y Etran les dice que está bien, pero tienen que guardarse sus peros, ya que esa insistencia los está llevando a un terreno pantanoso. Y obviamente, tras haber evacuado un área mucho más segura, hablan de que fue muy imprudente hablar justo de eso enfrente del Consejo de Seguridad, y también le recuerda que está de acuerdo con ella, pero tienen que ser mucho más hábiles, como cuando ayudaron a Juini. Primero deben centrarse en sus propias limitaciones, de lo contrario también pondrán en peligro a Coco, mientras Agatha espera que todos ellos se encuentren bien. Y en paralelo vemos cómo es que Gifrey continúa peleando contra las sanguijuelas y parece que ha funcionado utilizar el agua de mar, preguntándose Gifrey si es que crecieron tanto por beber sangre de dragón, y al parecer los jinetes de dragón aún están vivos, y espero que también los dragones. Coco se da cuenta de que las sanguijuelas se han alejado del mar porque es salado y por eso fueron a la ciudad, pero se pregunta por qué no han tocado el castillo, y Gifrey, conectando puntos, se da cuenta de que quizás se trata de una criatura creada por un mag. Quizás estas criaturas son bestias mágicas, instante en el cual Coco es golpeada por algo, mientras Gifrey observa que se trata de Ejendil, el cual reconoce a Gifrey como el discípulo tuerto de Beldarut. Y mientras Coco está aún inconsciente por el golpe, Gifrey tiene una razón para acabar con este anciano, explicándonos primero qué son las bestias mágicas. Y es que cuando la magia prohibida se utilizaba sin ninguna restricción, abundaban los experimentos de nuevas formas de vida. Algunos de ellos pudieron implantarse en la naturaleza de forma natural, pero otros se convirtieron en bestias mortíferas que desafiaban el control humano, empezando las campañas para acabar con todos ellos, por lo cual en la actualidad apenas quedan algunos. Y si bien no han desaparecido del todo, existen magos que pueden crear a un monstruo tan espantoso como ese. Coco terminó desmayada en el piso, mientras que Gifrey no apartó la pista de Ejendil, pero temporalmente decide crear un domo de arena alrededor de Coco para cuidarla y asegurarse de que se encuentra bien. Primero le pide que se quede ahí dentro y que no salga, porque la va a proteger, pero por sobre todo no quiere que su aprendiz vea lo que está dispuesto a hacer a continuación. Ejendil revela que planeaba primero acabar con el maestro, pero terminó dándole a la niña, y es que él mismo ya había colocado círculos mágicos en sus manos, controlando el agua. Ataca a Gifrey, mencionando que los magos no tienen permitido aprender hechizos ofensivos, y la sanguijuela que puede ver es producto de la magia prohibida. No parando en ese punto, Ejendil forma una esfera de agua gigante y se la dispara a Gifrey, el cual tampoco parece que pueda reaccionar muy rápidamente, mientras él mismo revela que acabará con ellos y le echará la culpa a las sanguijuelas, preguntando a Gifrey si es que acabó con alguien antes, llamándolo exsabio de la convivencia, y también que le explique por qué lleva ese sombrero con ala. Este revela que el sombrero solo es un efecto secundario de repeler la sangre de las sanguijuelas, y que también había dibujado círculos mágicos sobre un rufián de baja monta, lo cual terminó con el resultado actual, mencionando por sobre todo que ha tenido la fascinación de presenciar el nacimiento de una criatura mágica. Mientras Gifrey aprovecha para lanzarle dragones de agua, Ejendil los congela con magia congelante, sorprendido de que Gifrey no esté sorprendido por lo que está viendo o por lo que acaba de revelar. Pero Gifrey, quien se había posicionado detrás, revela que como magos deben ser más conscientes que nadie de lo que pueden hacer. Su maestro se lo grabó a fuego, y obviamente Ejendil parece que tiene algo contra
Beldarut, mencionando que simplemente se sienta como un rey mirando a todos hacia abajo y lamenta que solo aprendiera sandeces de él, utilizando su magia para atravesar el pecho de Gifrey, matándolo en ese momento. Seguramente Beldarut le dijo que apoya a los débiles, que extienda la bendición, palabras que le dan ganas de vomitar, quejándose de que los no iniciados los ven como herramientas y aquellos que habitan en el fondo marino ni siquiera se han dado cuenta. Con su gran poder podrían vivir respetado y también ser debidamente recompensados. Tienen el poder de repeler enfermedades, de arrebatar vidas. Los magos tienen ese poder, pero contra toda lógica, se privan a sí mismos de usarlos, mientras Gifrey ya se ha caído. Eyjendil está muy sorprendido de lo fácil que es apagar una vida, y si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho mucho antes cuando aún tenía su posición, deshaciendo el domo de arena que protegía a Coco, y tomando una de las espadas de los domadores de dragones, está dispuesto a acabar el trabajo, revelando que los magos en el pasado les otorgaron todos los conocimientos sobre la vida y la muerte a los no iniciados para que haya un equilibrio, quejándose de que los médicos cobran sumas exorbitantes y los magos apenas ganan lo de los impuestos mágicos, preguntándole si es que acaso no piensa que lo que les dan es una miseria comparado con lo que dan, pero ahora ya no importa. El dinero ya no será un problema para él, no importa cómo va a eludir las garras de la muerte, pero en el instante en el cual iba a golpear a Coco, una mano se extiende por detrás del domo y Eyjendil se da cuenta de que Gifrey sigue vivo, pero es muy tarde. Las olas empiezan a envolver a Eyjendil, quien no puede hacer nada dentro de este sitio, confundido, ya que debió haberlo matado hace un momento, pero Gifrey había utilizado una escultura de humo, la misma magia que es la especialidad de Beldarut. Y es que cuando era pequeño, Beldarut no paraba de hablar, ni siquiera debajo del agua, y por eso aprendió este encantamiento, y en medio del agua la tinta mágica empieza a disolverse y Eyjendil es derrotado finalmente, mientras Gifrey le dice que parece que aquí la única bestia presente es él, finalmente derrotando a Eyjendil. Inmediatamente después de haber derrotado a Eyjendil, Gifrey llevó a Coco a la torre de sanación, pero también llevó a Eyjendil, aclarando que es muy peligroso y que tienen que encerrarlo hasta que el consejo de seguridad llegue. Aunque las personas en el castillo piensan que quizás es muy peligroso, Gifrey les aclara que ahora mismo ese castillo es el lugar más seguro de todos, pero también revela que la razón por la cual logró vencer a Eyjendil es por el pergamino que Etean le había dado antes del festival o al principio, pensando que quizás él sabía algo, pero no lo puede culpar. Después de todo, todos los magos tienen secretos. Y en otra parte de la ciudad, vemos cómo es que Beldarut se encuentra junto con el rey, los cuales se estaban abriendo paso en medio de las sanguijuelas. Y a pesar de que Beldarut le dijo que si no se hubiera apresurado de esa forma, entonces hubiera llegado de forma mucho más segura con la puerta de acceso. Pero el rey aclara que no puede perder ni un solo segundo, ya que la batalla que él libra es una batalla perdida, ya que su enemigo no es una persona, sino el tiempo. Llegando a la torre de esta nación, se prepara todo para empezar a hacer las transfusiones. Pero al mismo tiempo, Coco y Gifrey terminan llegando a la torre de esta nación, donde Beldarut ve cómo es que Coco está herida. Rápidamente le tratan la herida que tiene en el rostro y que tienen que esperar a que se desinflame, así que tiene que guardar reposo, mientras Gifrey se había encargado de colocar una capa de sal sobre la torre de sanación para evitar que las sanguijuelas se acerquen o se adhieran a los muros. Obviamente Coco, a pesar de lo que le dijeron, quiere ir aún con Gifrey a buscar a Custers. Sin embargo, Gifrey le dice que no. Después de todo, cuando ha visto que ella se desplomaba, le ha helado el alma el miedo. Obviamente Coco se disculpa por haber recibido el golpe y Gifrey no puede entender cómo es que puede disculparse por eso, pidiéndole que la próxima vez que pase algo así no lo cubra, sino que al menos puede mandarlo a volar, mencionando que él es también bastante resistente. Conversación que es escuchada por Beldarut, el cual se acerca preguntándoles de qué demonios están hablando. Obviamente Gifrey le pide a Beldarut que cuide a Coco mientras él va a salir, y a pesar de que Coco quiere ir, esta es detenida, ya que tiene que cuidarse primero a sí misma, porque una salvación que requiere un sacrificio solo conduce a una felicidad incompleta. Beldarut menciona que lo dijo la sartén al caso, o sea que no tiene sentido que alguien como él lo diga, pero también puede entender su preocupación, cómo es que un aprendiz es temerario, provocando desvelos a sus mentores, pero al mismo tiempo empatiza mucho, pero mucho más con Coco, sabiendo que es muy frustrante, ¿no es así? Que te digan no salgas, me preocupo por ti, como si les cortaran la libertad, dándole a Coco un acertijo. Si es que se acuerda qué es aquello que hacía el sagaz gran sabio Beldarut en el gran auditorio, y obviamente
Coco rápidamente le atina, y mientras Gifrey continúa utilizando la brújula mágica, repentinamente Coco aparece, y a pesar de que este le aclara que no quería que lo siguieran, se trata de una Coco hada. Después de todo, esta es una escultura de humo de Coco. De esa forma puede acompañarlos sin salir de la habitación, pero en esta ocasión fue Coco quien le agregó el aditamento de las alas de hada, y parece que Beldarut también lo va a agregar en su versión de Mini Beldarut en el futuro. Un hechizo bastante ingenioso y bastante útil, recordándole a Gifrey que una vez que identifican el problema, tienen que dar a luz a la solución. Eso fue lo que él le enseñó. Además, menciona que el Custers no confía en los magos, por esa razón debe ir ella. Le dirá lo mismo que él le enseñó. El día que empezó todo, también le regaló las palabras que encendieron su esperanza. Encontraremos una respuesta juntos. Eso fue lo que me dijiste. Palabras que hacen que Gifrey no pueda negarse, así que la mini Coco irá junto con Gifrey. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, en las colinas, donde todos habían sido evacuados, el príncipe Eorio ve cómo es que un mago se encuentra adentrándose dentro del bosque. Este es el hermano de Richie, Ririfin, el cual había perdido la compañía de Beldarut y aparentemente es incapaz de estar rodeado de personas. Eorio lo encontró preguntándole si le pasa algo, lo cual lo asustó, pero rápidamente mantuvo la calma. Eorio, intentando ser mucho más flexible, le dice que si necesita ayuda solo tiene que hacer esta señal con las manos, pero Ririfin le aclara que las heridas que tiene son heridas antiguas de hace años y que en teoría ya debería estar bien, pero Eorio aclara que cuando dices en teoría, eso quiere decir que no estás bien. Este revela que está aterrado de estar rodeado de mucha gente, y es este el trauma que le dejó su maestro en aquel entonces, mencionando que seguramente es un temor tonto, pero Eorio le dice que su padre le enseñó que en realidad lo más normal y ordinario es que cada cual actúe de una forma distinta al resto. El dolor que siente, lo cual incluye también el dolor del corazón, no puede tildarse de una tontería. Actualmente muchos han escapado y también forman parte de ese gran grupo de personas. Es posible que muchos se sientan como él, angustiados, que tengan miedo de estar rodeado de muchas personas, y a él le gustaría encontrar una forma de ayudarlos, pensando en que quizás un conjuro podría ser útil, y pensando en que quizás podría llamar a una maga llamada Tetia. Y aparentemente Ririfin sí conoce a Tetia, pero nunca la ha visto, así que Eorio le propone encontrarla. Pero Ririfin tiene miedo de eso, ya que Tetia seguramente está con Richie, y Ririfin piensa que no tiene derecho de verla aún. Después de todo, su antiguo maestro era una persona retorcida, que tenía muchos aprendices, pero no los cuidaba. A menudo los golpeaba con una fusta solo para controlarlos. Y el día que Richie se unió a su atelier, les amenazó con que no dijeran nada, sino todo sería mucho peor. Y si guardaban silencio, entonces iba a reducir los golpes de 10 a 2. De esa forma, Ririfin terminó guardando silencio, porque le aterraba el dolor, y también le aterraba a su maestro. Pero a diferencia de él, Richie es más fuerte, y ella, con la ayuda de Gifrey y de Oriugo en ese entonces, no tardó en liberarlo a él y a sus compañeros de ese hombre. Pero a cambio nunca olvidarán las frías pupilas y llenas de desesperanza que dejó en Richie. Todo eso fue su culpa, y a estas alturas no podría presentarse ante ella. Sin embargo, repentinamente una luz pasa al lado de Ririfin, y es que esta magia es la misma magia que había hecho Richie con los brazaletes para unir a las personas. A lo cual Orio ya se había rendido con presionar más a Ririfin, pero este había reconocido el encantamiento de Richie al igual que los brazaletes, así que se puso a buscarla en medio de la multitud. Y sí, terminó encontrándola junto con Agatha y con Tetia, y en cuanto ambos cruzaron la mirada, no pudieron evitar darse un abrazo. Tetia estaba bastante sorprendida de que Richie tuviera un hermano al igual que Agatha, pero aún más de que el príncipe Eorio la haya encontrado. Richie le pregunta a Ririfin si es que ha visto su conjuro, y esta aclara que solo con un vistazo ha sabido que era el suyo. Después de todo, Richie es un genio, y como siempre ha terminado salvándolo también. Pero en aquí es cuando Ririfin ve que los ojos de Richie han vuelto a brillar, dándose cuenta de que, como hermano, también tiene que tener valor y sacarlo de donde sea para avanzar. Mientras tanto, Eorio le pide a Tetia que quizás podría ayudarlo, y utilizando su posición como el aprendiz del sabio Beldarut, reúne a todos, ya que el príncipe Eorio tiene una idea. Y más adelante vemos cómo muchas tiendas de arena se habían formado con el objeto que Tetia había creado, reduciendo inmediatamente la angustia y el miedo de muchas personas. Y es que cuando se aglomeran muchas personas y están muy estresadas, surge la violencia y la opresión. Así que con este artefacto lograron evitar tal escenario. Agradeciéndoselo a
Rifin, pero este aclara que la idea fue de Oreo y los artefactos de Tetia, pero esta le da el crédito a Rifin, ya que fue por su dolor, por lo que su hijo se preocupó por este mismo dolor en las demás personas. Y obviamente Richie, que también se encontraba en ese sitio, menciona que sí, su hermano, Rifin, es el mejor y también es su orgullo. Mientras tanto, Tetia está completamente ajetreada, ya que el artefacto mágico que hizo está siendo un éxito completo. Pero por otra parte, Agatha está bastante pensativa, ya que los artefactos de Richie y de Tetia están siendo de mucha utilidad, a pesar de que no participaron en el desfile. Observando cómo es que una niña está bastante triste, se acerca y le da un pequeño regalo, uno que la hace sonreír, mencionando que ese amigo solo durará esta noche. Y es que Agatha también ha encontrado la forma de divertirse con la magia una vez más. Sin que ella se diera cuenta, su madre la estaba observando, mencionando que ha visto algo que le han despertado un par de recuerdos. Mientras tanto, volvemos con Giffrey y con Coco, quienes ven cómo es que si bien han evacuado a las personas, muchos animales no lo lograron. Notando Coco que las sanguijuelas parecen estar mucho más frenéticas, y es que están hambrientas, ya que al evacuar a las personas se han quedado sin comida, así que se volverán mucho más salvajes a partir de ahora. Pero en paralelo, volvemos con Julie y con su maestro, los cuales se encontraban enfrentando a las sanguijuelas y escapando del lugar. Pero en determinado momento, el maestro termina recibiendo un par de heridas, preguntándose si es que al menos va a poder salvar a Julie, ya que pensar antes de actuar se le da bastante fatal, y a pesar de que su aprendiz lo alaba, este no está sonriendo, preguntándole a su aprendiz, ya que es mucho más racional, si tiene alguna idea para escapar. Y a Julie se le ocurre ir por los lodazales, ya que seguramente aún no han llegado hasta ese sitio, y una vez entran, ven a muchas más personas que habían sido dejadas atrás, y antes de que respondiera adecuadamente, esta es atacada por Custers, quien la termina llevando al aire, mencionando que todos los sombreros de pico son unos estúpidos. Pero en ese breve momento, el maestro de Julie había sido atacado de una forma brutal por las sanguijuelas. Obviamente, todo esto lo estaba observando Julie, y Custers no es una mala persona como tal, así que este utiliza sus piernas para salvar al maestro de Julie, recordándole a esta que quien se ha hecho el daño a sí mismo ha sido él. Él no le ha hecho nada, pero Julie puede ver lo que Custers ha hecho justo detrás de él con las personas, y es que a todos les ha dibujado el círculo de reversión del tiempo, porque cuando había llegado muchos estaban al borde de la muerte, los han dejado atrás como ganado, y ha salvado a los que ha podido, preguntándole si realmente él es malvado. Obviamente el maestro de Julie menciona que todos los sombreros de alas son criminales, lo cual hace que Custer se enfade llamándole escoria, pero el propio maestro de Julie ahora mismo está muy herido y se está desangrando, pidiéndole a ella que escape sola de aquí, pero esta no piensa dejar a su maestro, ya que jamás podría abandonarlo, ni siquiera si fuera a morir. Aprovechando Custers este momento para acercarse a Julie y decirle que puede salvar a su maestro, solo tiene que dibujar un círculo en su cuerpo, solo necesita regresar su cuerpo hasta antes de que tuviera esas heridas, y así puede llevarlo a la torre de sanación para que lo salven. Obviamente, esto implicaría que Julie se convierta en un sombrero de ala, así que su maestro le dice que no lo haga, no tiene que hacerle caso al sombrero de ala, pero Julie no sabe qué hacer, ya que quiere salvarlo, no quiere que él muera, preguntándose qué es lo que debería hacer. Pero Custers pierde los estribos, porque él lo está dudando, no quiere salvar a su maestro, solo tiene que dibujar de una vez ese círculo, tiene que hacerlo y demostrar que él no está equivocado. Apartando a Julie de su maestro, decide ser él mismo quien va a dibujar el círculo, preguntándose desde cuándo importan más las leyes que la vida, porque tiene que dudar ante algo tan básico como salvar a su maestro. Pero antes de que él dibuje el círculo, este es golpeado por una bandera de plata, tratándose de Lulusi, quien terminó encontrándolo y deteniéndolo. Custer se queja de que siempre aparecen en los momentos menos oportunos, pero quien venía con Lulusi también era Dagda, quien lo estaba buscando después de mucho tiempo, provocando la ira de Custers, pensando que quizás tomaron a Dagda como rehén, mientras Lulusi en esta ocasión se defiende de los ataques, y Custers le pregunta si es que acaso lo han amenazado, pero a la vez recuerda que por el hechizo de reversión del tiempo, Dagda no recuerda nada de lo que pasó durante ese tiempo, y Lulusi llega a la conclusión de que fue Custers quien le borró la memoria a Garga, y si él es quien le hizo eso a su compañero Garga, entonces no lo va a dejar escapar bajo ningún concepto, empezando una pelea contra Custers. Obviamente Dagda se pregunta por qué Lulusi está peleando contra Custers, ya que él solo es un niño, pero Lulusi, furiosa, menciona que ese sombrero de ala es la prueba. Obviamente Dagda no tiene ni idea de por qué un sombrero significa tanto, después de todo solo es un sombrero, y cuando está a punto de detener a Lulusi, esta termina empujando a Dagda, lo cual provoca aún más la ira de Custers. Furioso, les dice que ni siquiera saben lo que se siente cuando el destino te traiciona, así que no tienen que interponerse en su esperanza, mientras Julie aún está con su maestro,
sin saber aún qué hacer. Pero las personas de los lodazales les tienden una mano, ayudándolos al menos con lo que sea. Es entonces que Julie se da cuenta de que Custers estaba intentando realmente salvar a estas personas. Él en realidad no es una persona malvada. Pero cuando justamente Custers estaba a punto de ser rebasado, una mano termina rompiendo el ala de su sombrero. Y es que se trata de Coco, quien dice que él solo quiere salvar a Dagda. Tratándose de Coco, quien terminó apareciendo ya que Gifrey había arrojado la pequeña ventana de acceso que tenía con él, donde, utilizando una réplica de estatua de humo mucho más grande, aparece Coco en medio de ambos. Mientras esta recuerda las palabras de Gifrey, la magia precisa de técnica, imaginación y un objetivo, uno suficientemente profundo, preguntándose qué es aquello que realmente quiere Custers, algo que está muy claro, lo que quieren muchos magos y lo que comparten. Coco le grita a Lulusi que Custers solo quiere salvarlo con su magia. Quiere salvar a alguien que le importa, pero Lulusi continúa con sus ataques, así que Coco menciona que lo único que los diferencia de los sombreros de ala es la ala, así que le arranca el ala al sombrero a Custers con una mano de viento. Pero en ese instante, sin intención alguna, también había hecho desaparecer la mitad de su cuerpo de humo, a pesar de que esta piensa que quizás ha quedado boquiabierto porque hizo un muy buen encantamiento de mano de aire o mano de viento, al punto que incluso Beldarut empieza a reírse al otro lado porque también le ha pasado a él en el pasado. Y es que esto ha hecho reír a Custers, el cual piensa que no es justo. Ahora no puede ocultar su expresión con el sombrero del ala. Y es que la verdad, ahora mismo Custers estaba llorando, mientras Lulusi se da cuenta de que estaba peleando contra un niño y no contra un sombrero de ala. Y Dagda aprovecha para decirle que baje el arma, ya que cuando las levantan les roban la capacidad de utilizar las palabras. Y si ataca de forma unilateral, les impide averiguar la verdad, recordándole a Lulusi su pasado, ya que incluso Dagda también quiere hablar con Custers. Pero hay alguien que está completamente en desacuerdo, y es Beldarut, quien le da la orden de que los aprese y no los deje escapar, empezando una vez más la tensión en el campo de batalla, mencionando que mientras ellos sean magos, dejar de fingir es algo imposible, obviamente intentando envolver y atrapar a Coco con sus propias sábanas, pero esta rápidamente las corta. Coco le dice que, como la había perdonado a ella, pensaba que también iba a perdonar a Custers, pero Beldarut se ha dado cuenta de que Coco también había hecho otro encantamiento aparte, fingiendo que había fallado el de humo, dándose cuenta de que es tan terca como Gifrey, diciéndole a Coco que ella no es igual a Custers, a diferencia de ella que experimentó primero los odores de la magia prohibida. Custers experimentó el haber podido salvar con éxito a una persona, y ya que ha experimentado eso, no volverá a dudar en violar las leyes de uso de la magia prohibida. Y su objetivo, por sobre todo, es que nunca se repita lo que pasó antes del día de la conspiración, incluso si produce algunas víctimas. Pero Coco menciona que no puede simplemente renunciar a las vidas que están en juego, mencionando, ¿y qué tal si no es ilegal? Sacando el argumento de que Custers usa el mismo conjuro que otros magos, y si es magia prohibida que está permitida. Obviamente Lulusi al escuchar esto menciona que algo así no existe, está prohibido lanzar un conjuro sobre el cuerpo de alguien, pero la única excepción que rompe esa norma es la de eliminación de recuerdos. Así que Coco argumenta que son encantamientos similares, ya que volver el tiempo atrás el cuerpo también borra la memoria, y el propio Dagda está revirtiendo su tiempo y a la vez perdiendo sus recuerdos en ese siglo, y es una magia que han estado utilizando sin parar. De esta forma, argumentando que lo que hizo Custers es en cierta medida utilizar un encantamiento que es el equivalente a borrar la memoria, pero con la reversión del tiempo, y tomar esa magia como una magia prohibida que los magos tienen permitido utilizar. O sea, algo así como un hueco en el contrato. Beldarut piensa que eso no es posible, pero Coco le dice que un verdadero mago no lo eludiría, sino buscaría la esperanza antes de tirar la toalla, recordando cómo es que en aquel entonces Beldarut le dijo que la magia no es omnipotente, y recordemos que esas palabras hicieron que Coco cayera en la desesperación. Así que de esta forma Coco terminó tomando su decisión, mientras Julie volvía junto con Custers, el cual simplemente decidió alejarse de ellos, y Dagda logró convencer con éxito a Lulusi de bajar su arma. Y el caso es que Beldarut, al escuchar todo esto, piensa que es un dilema, pero por desgracia es justo el tipo de dilema que le gusta bastante y que adora, y por culpa de Coco ahora tiene una idea que no puede quitarse de la cabeza. Es entonces que Beldarut termina enviando una carta a la sabia del Consejo de Seguridad, quien tras leer la carta piensa que el nivel de tontería de Beldarut tiene una categoría aparte. De esta forma, con un poco de tiempo, ella terminó llegando a la torre de sanación encontrándose con Beldarut, pero también reconoce a Coco como la chica que le preocupa bastante a Teat, mientras Beldarut la presenta como la comandante del Consejo de Seguridad y también una de los tres grandes sabios, presentándose formalmente con Coco, la
cual está bastante asombrada. Pero esta menciona a Eyjandil y ellos aclaran que él ha perdido su puesto por un par de cosas que hizo. Mientras Beldarut aprovecha ese instante para romper la ventana de comunicación que tenían con Custers y con Lulusi, aprovechando Coco para contarle todo lo que pasó. El hecho de que esta bestia mágica fue creada por Eyjandil, haciendo que la propia Vinana esté arrepentida de no haberlo castigado mucho antes de entrar al festival. Pero Beldarut aclara que lo hecho está. Eyjandil fue quien provocó todo esto y no pueden quedarse de brazos cruzados. Hablando finalmente de la propuesta de Beldarut, la cual era un disparate completo, permitir que los conjuros de regresión en el tiempo sirvan como tratamiento, a lo cual Coco está esperando que ella lo acepte. Y si bien Vinana menciona que ahora mismo piensa que sería muy efectivo en este tipo de situación, también se le han ocurrido 26 formas diferentes para amenazar, torturar y controlar a las personas, recordándole que en exceso incluso una buena medicina puede volverse veneno. Por eso, la magia prohibida está prohibida. Pero Beldarut ya había pensado en esto, así que, ¿qué tal si la magia no se dibuja sobre el cuerpo? Mencionando que hoy es el festival de la noche plateada y tienen que hacer brillar su ingenio. Van a dibujar y crearán un conjuro a la altura del nombre de los magos, mostrando Beldarut cuál era su propuesta para ayudarlos a todos. Y más adelante observamos cómo es que están transportando un par de heridos, pero no hay espacio en la torre de sanación, así que lo van a llevar a la puerta del sabio. Aunque todos están dudosos de qué es esa puerta, porque es una simple tabla, en cuanto entran pueden ver cómo es que varios enfermeros están llevando al herido a una especie de artefacto que está en medio de la sala. Una vez lo colocan, lo retroceden en el tiempo un siglo atrás, pero como parece que las heridas son de mucho más atrás, lo hacen retroceder otro siglo más, al punto que sus heridas se han terminado desvaneciendo por completo. Pero aprovechando ese instante, el deterioro de la magia del tiempo ya ha empezado, así que tienen que empezar a curar las heridas, aclarando que no están haciendo desaparecer las heridas, solo las están retrocediendo en el tiempo para poder salvarlo cuando estaba en una mejor situación. De esta forma logrando salvar a muchas personas que estaban literalmente al borde de la muerte, utilizando la magia sin aplicarla directamente en el cuerpo. Y es que esta es una especie de sala de emergencias que funciona con un pedestal de regreso en el tiempo. Y es que, según Beldarut, si pueden restringir el uso de la magia a un área específica, entonces pueden vigilarla mucho más de cerca. Y en esta ocasión, este está creado específicamente para funcionar solo dentro de esas puertas. Y a pesar de que Vinana aclara que esto igual puede salirse de control en algún tiempo, Beldarut le aclara que por eso confía en el Consejo de Seguridad, o sea que les está dando mucho más trabajo. Y finalmente llega el último sabio, el cual es el sabio de la convivencia, y les pregunta si es que acaso se han vuelto locos, ya que esta es la idea más brillante que ha visto en mucho tiempo. Después de todo, los magos, ante total angustia y desesperación de las personas, querían ayudarlas con todo su corazón, y finalmente han encontrado la forma de hacerlo. Pero Beldarut aclara que este solo es un prototipo fabricado al vuelo, así que tienen que mejorarlo cuanto antes, haciendo que el sabio de la convivencia esté bastante aliviado, ya que pronto ese calvario va a terminar. Vinana sabía que no son pocos los magos que piensan de esa forma, pero también se da cuenta de que Beldarut solo finge seguir las reglas, ya que siempre está haciendo pequeñas excepciones a cada rato. Pero Beldarut aclara que él siempre va a ser fiel a las leyes de los magos, antes, ahora y en el futuro, diciendo que incluso ella también no opuso mucha resistencia a su oferta, a lo cual Vinana le aclara que está soplando una ráfaga de viento helado y sabe lo que significa, palabras que hacen que Beldarut se sienta realmente tenso, pareciendo esta realmente una especie de advertencia y que no tiene que estar perdiendo el tiempo con las apariencias. Esta vez puede terminar bien, pero podría haber pasado algo mucho peor. Mientras Coco observa finalmente cómo es que esa es la persona que están buscando, es el rey Erzest, la persona que tiene que salvar a Dagda. Pero por otra parte, vemos cómo es que Lulusi ya no recibe comunicación por parte de la ventana de acceso. Recordemos que Beldarut la rompió, mientras la gente del Lodazal le pregunta si es que también van a salvarlos a ellos, y esta les dice que sí. Los tres grandes sabios han autorizado que los lleven a la torre de sanación, pensando que si bien comprende la necesidad de respetar la ley, también ha aprendido de sus errores, empezando a dudar Lulusi de si realmente están cometiendo un error y si lo que están haciendo no es lo correcto, preguntándose por qué los antiguos magos prohibieron el uso de conjuros prohibidos, incluidos los que se usaban para salvar a la gente. Y repentinamente parece que las piernas de Custers han empezado a fallar, lo cual es bastante extraño porque ha sido muy repentino, y Gifrey, que se encuentra cerca, también empieza a sentir un dolor, uno muy extraño. Es como si su cuerpo se negara a acercarse. No, es como si se estuviera resistiendo, como si hubiera algo mucho más peligroso cerca. Observando los ojos de Custers, piensa que estos son demasiado claros, dándose cuenta de que algo malo va a pasar y tiene que decírselo a Coco, porque si no, a este paso no van a poder salvar a nadie.
Y ya habiendo terminado esta séptima parte del manga de Wits Had Atelier, lo primero que tengo que decir es que parece que los Brain Hearts o los sombreros de ala lo están consiguiendo. Están consiguiendo que poco a poco los sombreros de pico empiecen a flexibilizar la magia prohibida. Y si bien la solución que propuso Beldarud es una propuesta bastante, por decirlo así, muy limitada a áreas específicas, creo que más pronto que tarde vamos a ver algún incidente relacionado con alguna de estas plataformas de reversión del tiempo. Y también tenemos la insistencia de Coco con este tipo de cosas, lo cual me parece bastante admirable, y esto hace resaltar el hecho de que Coco es, bueno, una protagonista en esta historia. Y bueno, eso sería todo lo que tengo que decir. Este arco está siendo realmente una volada con todo lo que se está revelando, pero espero que les haya gustado este video y esperemos que las cosas se solucionen de una forma mejor, supongo. Y bueno, sin más que decir, vamos a enviarle los saludos a los miembros del canal que siempre están apoyando el contenido. Muchas gracias a 1981 y 5, a David José 350 y a Omar Reyes 3087 por ser miembros del canal y apoyar este contenido. Esto fue Nach TV, yo soy Nach y nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera.